Bueno, pues encantado de poder estar hoy con ustedes y poder hacer algunas reflexiones que me parece que pueden ser buenas, pueden ser útiles, sobre todo porque estamos viviendo momentos muy complicados en el planeta. La humanidad se ha enfrentado ahora con esta pandemia que ya iremos viendo, que ya no es pandemia, ya es sindemia. Iremos también hablando un poco sobre ello y los impactos que se prevé ahora pueda haber hacia futuro. De lo que vamos a hablar acá serán algunos elementos sobre los cuales se hacen pronósticos sobre los escenarios de lo que puede venir. Desde luego, ante la complejidad de los acontecimientos, no es fácil poder dar una delimitación exacta, pero sí ya podemos ir haciendo algunas aproximaciones del mundo que vamos a vivir y que se le conoce ahora como la nueva realidad. Yo quisiera empezar haciendo un análisis un poco más de fondo con ustedes. Un análisis de un tema que, si bien ya venía desde hace unos casi 30 años teniendo el mundo en general, éramos poco conscientes de él. Hemos venido viviendo un momento que es inédito en la historia de la humanidad. Algunos pensadores, algunos intelectuales a este momento le han llamado VICA por sus siglas. Y un momento de altísima volatilidad, un momento en el cual lo que era noticia hace media hora, hace una hora, deja de serlo ahora, en la cual lo que nos importaba probablemente la semana anterior, hoy nos ha dejado de importar, en que el hashtag que teníamos en las redes sociales hace quizás una hora, inclusive unos 45 minutos, ha dejado de serlo. A diferencia de lo que ocurría antes, que veíamos venir los cambios a manera de tendencias, hoy los cambios vienen como irrupciones. De un día para otro, el mundo nos ha cambiado. Altísima volatilidad. Es un mundo también de una enorme incertidumbre. No hay hoy pronósticos, no hay análisis reales de fondo que coincidan en cuál va a ser el comportamiento de la economía global en, ya no digo los próximos 5 o 6 años, el próximo año, ni siquiera el año que estamos viviendo. Aquí en México hay una discusión muy grande de los analistas económicos, esas que llegan al Banco Central, con los cuales se hace un promedio más o menos ponderado de por dónde podrían dar la recuperación este año, y no hay claridad. De hecho, las diferencias entre algunos analistas son importantes para este año en México. Lo que sí sabemos es que la recuperación en México no va a ser como se hablaba el año pasado en forma de V, ¿no? De que tenemos un rebote rápido, tampoco la forma de U como o la palomita de la marca Nike, ¿no? De que es un poco más larga, sino que más bien estamos hablando de una recuperación, cada vez queda más claro, en forma de K, porque algunas industrias van a tener un alza impulsadas por el mercado de Estados Unidos. Hay un paquete que ha autorizado el Congreso de los Estados Unidos muy relevante para el gobierno del presidente Biden. Y por otro lado tenemos un mercado interno deprimido. Entonces vamos a tener una diferenciación de industrias y de ahí viene la K. Por otro lado, una enorme complejidad, ya la veníamos viviendo, cada vez más es difícil de entender este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Cada vez son más los factores, los elementos que tenemos alrededor. Hace pocos años no existían, no contábamos con las redes sociales. Nuestro modo de socializar era diferente. Hoy ya no es así. Hoy socializamos a través de un celular con otras personas. Hoy muchas campañas políticas, mercadológicas, ya no se pueden entender conforme las redes sociales, sin ellas se puede entender. Y por otro lado, en un mundo de altísima volatilidad, incertidumbre y complejidad, como no lo había habido en ningún momento de la historia, y esto sí quiero aclararlo porque me parece que es un análisis más de fondo de dónde estamos parados. Resulta que hay momentos, cada momento de la historia es diferente, eso es cierto, pero hay momentos que son análogos, hay momentos de expansión y momentos de decadencia en la historia de los países, en la historia de la humanidad. Y hoy vivimos un momento que no es parecido a nada de lo que habíamos vivido anteriormente, nunca. Y eso produce
en las personas que no estamos preparados para ello, un enorme nivel de ansiedad. Y de ahí viene esta. Hoy, 1 de cada 2 personas en el planeta, según datos de la Organización Mundial de la Salud de noviembre del año pasado, sufre por lo menos en un nivel pequeño y en algunos mayor, niveles de estrés, ansiedad y depresión. Esto explica en gran medida por qué los resultados de las votaciones en muchos países del mundo, por qué las reacciones que hay en ocasiones tan violentas por hechos pues que en principio hace algunos años serían pues irrelevantes, pero no tan relevantes para provocar esa reacción. Los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, la toma de ciudades completas con la muerte de este señor Floyd en los Estados Unidos, este afroamericano, o lo que ha ocurrido en países como Chile, donde por aumentar el precio del boleto del metro, se quemó prácticamente toda la red del metro, ¿no? Entonces, este momento VICA en el que nos encontrábamos, un momento difícil de manejar, difícil de maniobrar, sobre todo para las empresas, por su gran cambio, porque es un momento en el que no se pueden prever fácilmente los escenarios, vino a exaltarse, vino a llegar a un momento muy fuerte con el tema de la pandemia. Hoy, simplemente aquí enumero algunas cosas, algunos signos de lo que estamos viviendo actualmente que nos aproximan a nuestra siguiente realidad. Tiene que ver no solo con el crecimiento de la complejidad, sino con que todos los modelos políticos con los que contamos, tanto de derecha como de izquierda, tanto libertarios como igualitarios, carecen de las herramientas suficientes para responder a los retos que hoy tenemos en materia de política pública. Hoy es muy difícil que un gobierno con una ideología determinada o con unas herramientas económicas, tanto fiscales como monetarias, tenga la posibilidad de enfrentar los retos que hoy tenemos enfrente. Y eso genera en las personas un gran estado de confusión. Y esta confusión generalizada social, esta confusión generalizada en los mercados, esta confusión generalizada en el sistema político, es probablemente uno de los peores signos que tenemos actualmente, porque ya se decía desde la antigüedad que uno de los elementos más graves, el peor castigo que puede tener el hombre, es precisamente estar confundido, cuando no sabes exactamente dónde estás ni para dónde vas. Este momento de malestar generalizado antisistema que se ha venido sumando con otros elementos, nacionalismos emergentes en muchos países del mundo, peligroso, porque si el nacionalismo es cierto que es un elemento valioso, que las personas se sientan orgullosas como parte de un país y sientan esa nacionalidad como parte de su propia identidad, existen los nacionalismos que son excluyentes y que en muchos casos nos llevan a la antesala de lo que ha sido en otros momentos de la historia de la humanidad el periodo preguerra, el periodo anterior a los enfrentamientos. Hoy tenemos inclusive nacionalismos dentro de los propios países. El caso de los catalanes o los vascos en España, o el caso o los casos de toda esta población WASP que ha salido a las calles y que tomó el Capitolio hace algunas semanas con el resultado electoral en los Estados Unidos. También han surgido gobiernos populistas en todo el mundo que están llevando resultados muy malos en lo económico y resultados muy malos de enfrentamiento en lo político. Tenemos una crisis generalizada de partidos políticos en todo el planeta, un problema muy serio. Antes, no decir la verdad en el espacio público era una cosa que se castigaba, era una cosa mal vista. Pongo el caso de Estados Unidos. Recuerden ustedes cómo aquella mentira que sobre el caso de Mónica Lewinsky dio el presidente Clinton lo llevó prácticamente al impeachment. Una mentira. No fue tanto el caso de Lewinsky, sino la mentira, lo que fue el escándalo peor en la Unión Americana. Y tuvimos un presidente Trump que podía mentir varias veces al día de forma reiterada. Entonces, se ha hecho un ambiente de mucha información, pero con pocos datos ciertos. Vivimos en un ambiente de mucho relativismo y mucha posverdad, la cual ya no sabemos a qué creerle el día de hoy. Vivimos también un momento grave en esta circunstancia,
de lo que podría llamarse, esta es una palabra de un intelectual español de principios del siglo XX, que era José Ortega y Gasset, la hiperdemocracia disfuncional. Con esto Ortega y Gasset se refería a la democracia en la cual todos volteamos y todos queremos tener derechos, todos somos sujetos y pensamos que tenemos derechos en la democracia, derecho a votar, derecho a criticar, derecho a decir cosas en las redes sociales, pero con muy pocas responsabilidades. Hay muy pocas personas que realmente se preocupan de participar en los espacios públicos. No digamos ya por el ir a votar, ¿no? Que es lo mínimo que se esperaría en una democracia, sino realmente participar en los espacios públicos. Y tenemos también un ambiente muy alto en muchos gobiernos y en muchas industrias del mundo de altísima corrupción. Esta situación es lo que nos ha ido enfrentando a una crisis en el momento actual. Crisis que, insisto, ya se venía gestando desde antes de la pandemia y que la pandemia lo que ha hecho es darle un emergimiento mucho más fuerte, mucho más poderoso. Hoy tenemos además una serie de riesgos que me parece que, riesgos globales que son muy delicados. Las pandemias que nos han demostrado que el discurso que traíamos hace todavía 2 años y medio, de que prácticamente la humanidad ya había superado la época de las enfermedades infecciosas para empezar a combatir las enfermedades crónico-degenerativas, ya quedó atrás. Ya nos dimos cuenta que un virus es capaz de ponernos contra las cuerdas, que un simple virus hoy se combate con exactamente lo mismo que lo combatíamos hace poco más de 100 años, sana distancia y un cubrebocas, esperando que algún día llegue una vacuna eficaz. Lo mismo pasaba ya de alguna manera o de una manera cercana en 1918 con la gripe española, que mató en el mundo a 55 millones de personas, así como se oye. 55 millones de muertos. Hoy hemos rebasado a nivel global el umbral de los 2 millones de muertos en esta terrible pandemia y, como se ve, viene todavía muy complicado, aunque el proceso de vacunación pareciera ser una vela, ahorita hablaremos, es una vela de esperanza, una luz al final del túnel. Las pandemias normalmente, históricamente, suelen tener entre 4 y 5 olas. La ola más mortífera en el caso de la epidemia de la gripe española fue la segunda ola, precisamente la que hoy estamos viviendo en muchos países del mundo y que ha sido mucho más mortífera que la primera, a la que le teníamos pánico hace exactamente un año. Esta pandemia además se ha relacionado mucho con otro problema que parece ser ya muy delicado y que es el calentamiento global. Hoy empezamos a ver reacciones de clima en el planeta que no nos imaginábamos, que pueden tener inclusive causas o están conectadas causalmente con las pandemias. Y este calentamiento global, si no lo detenemos, puede generar una crisis de mayores dimensiones en los próximos años. Hay un libro que está ahora saliendo, que todo el mundo está comprando, el bestseller de esta semana es de Bill Gates y habla sobre este tema, sobre la crisis ambiental que nos está esperando. Y así como hace unos años habló de cómo venía la pandemia, es verdaderamente impresionante los datos que ya va generando el estudio que él hace a través de la fundación que él preside en este texto. Por otro lado, estamos viviendo una circunstancia de estancamiento económico. Tenemos rebotes, si se quiere ver, en la economía, pero ya veníamos desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos con una disminución y un estancamiento económico desde hace ya prácticamente 3 años. Este estancamiento económico al día de hoy, si las nuevas industrias que surjan de la pandemia no tienen la fuerza suficiente, que no parece que la tengan, para jalar la carreta con la suficiente fuerza, vamos a tener años de crecimientos a nivel global relativamente mediocres. Es lo que aparenta el día de hoy. Tendría que haber una sorpresa o un cambio de circunstancia para pensar de manera distinta. Acuérdense que no es lo mismo recuperarse del daño causado que crecer vigorosamente. Son dos conceptos muy diferentes. Hoy no tenemos condiciones de crecimiento. Tenemos condiciones, en lo mejor de los casos, para recuperar en el transcurso de los próximos meses, de los próximos 2 o 3 años,
los niveles que teníamos previos a la pandemia. Y estamos viviendo también un momento en las economías desarrolladas de lo que algunos llaman esta palabrita que parece un poco dominguera de eclosión. La eclosión es cuando una circunstancia, un país, una asociación, una sociedad se destruye, pero se destruye hacia adentro. Estamos viviendo un periodo de decadencia social muy importante a nivel global. Estos niveles de corrupción que vemos en el sistema político y en el sistema económico, estos niveles de vulgarización de la cultura que hace muchas décadas que no habíamos tenido a este nivel, van llevando a pensar en aquellos momentos de la historia en que ciertas civilizaciones eclosionaron, ¿no? Nos lleva a recordar, por ejemplo, si uno conoce un poco de historia, a lo que pasaba en el siglo IV o V en Roma. Roma cayó en el siglo V y Roma no cayó por manos de los bárbaros a través de una guerra. Los bárbaros, les comento, les recuerdo, entraron caminando a Roma, no dispararon una sola flecha, no sacaron una espada. A Roma nadie la destruyó, Roma se autodestruyó, como ha pasado con otros grandes imperios de la historia. Y en muchos de los símbolos previos a esa eclosión los estamos empezando a vivir en países desarrollados en este momento. Entonces, son signos, me parece, de riesgo preocupante en el momento actual. Este mapa de riesgos que hemos aquí intentado poner de manera muy rápida, muy global, muy resumida, y este momento VICA vienen en un momento determinado a encontrarse con esta pandemia que hace ya un año más o menos fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. Cuando en algunos años libros de historia de esta época y cuando en algunos años se recuerde lo que pasó, este momento que les quiero poner en el video, a ver si se oye el audio, si no tiene, dura un minuto nada más, tiene subtítulos, ojalá se pueda escuchar. Es el momento exacto, por eso los quiero poner, en que la Organización Mundial de la Salud declara a ese virus que aparece en la ciudad de Wuhan, de la familia de los coronavirus, de un tamaño 10 veces mayor de masa al virus de la influenza, terriblemente contagioso, que se convierte en pandemia. Este es el momento en el que el mundo se entera de que esto es una pandemia. A ver si se puede ver. Bueno, pues en esta declaración de la pandemia que hace este señor Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, cambia a partir de este momento la historia. En aquel momento, si uno continúa viendo la declaración, él tiene otra frase que les puse aquí en la lámina. Dice, nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus, y dice, y nunca antes hemos visto una pandemia, así se pensaba hace un año, que pudiera ser controlada al mismo tiempo. Y resulta que esto no fue así. Esto todavía el virus empezaba a estar en algunos países europeos, apenas comenzaba medio a llegar a Estados Unidos. Hablamos de los primeros meses del año pasado. Y resulta que se descontroló completamente, que de repente Europa se disparó el pico de contagios a algo que jamás se hubieran imaginado. Y los gobiernos de todo el mundo empezaron a responder de maneras muy erráticas. En algunos casos cerraron las economías, en otros no.
en otros tuvieron que cerrar de maneras forzadas, muy accidentadas. Fue una situación que produjo crisis políticas por todo el mundo. Entonces, esta idea de que podía ser controlada fue totalmente rebasada y nos dejó en una situación totalmente inusual, un mundo que nadie se hubiera imaginado, nadie había previsto y nadie estaba preparado para ello. Esta pandemia, que nosotros en muchos medios la seguimos oyendo como pandemia, ha ido ya cambiando. Cuando empezaba la pandemia, muchos se imaginaron que iba a durar unos meses, unas semanas inclusive. Se recordaba qué había sucedido en el año 2009 con el H1N1 en México, que estuvimos 15 días confinados y usando tapabocas, pero prácticamente salimos de ahí. Nadie se hubiera imaginado, ustedes lo deben de recordar, que íbamos a llevar ya prácticamente un año confinados y que no se le ve final a esto. Porque esta pandemia, este coronavirus, llegó para quedarse. La pandemia se convierte en endemia. Endemia es una enfermedad que ya se vuelve habitual y se queda permaneciendo. No sé si se escuchó el video anterior. Muy bajo, doctor, muy bajo. Muy bajo. Voy a intentar poner este otro que dura menos, dura muy poquito, a ver si logro poniéndole más volumen que se escuche. Pero aquí es en un foro muy importante de hace unos meses, más o menos este foro es entre agosto y septiembre de la Organización Mundial de la Salud, es cuando se dice ya o se cataloga ya como endemia a este nuevo COVID-19. A ver si se oye, dura unos segunditos. Bien, pues este es el punto en el que nos encontramos. Y para entender qué escenarios vienen, lo primero es que yo quisiera que distinguiéramos 4 conceptos fundamentales, que son poco conocidos porque nosotros hablamos casi como sinónimos de cada uno de ellos. No es lo mismo una epidemia que una pandemia, que una endemia y que una sindemia. Mientras vamos bajando por esta lista de conceptos, digamos que lo más delicado y lo más riesgoso es la sindemia. El COVID-19 empezó como epidemia y ahora de endemia está pasando ya a ser una sindemia. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es cuando una enfermedad se traspasa entre un número importante de personas, de manera un poco descontrolado el contagio. Entonces se produce una epidemia. Pandemia se llama cuando ese virus o esa enfermedad pasa de un continente a otro y en el nuevo continente se empieza a generar contagio local. O sea, la diferencia entre epidemia y pandemia es de carácter continental. Tiene que ver con un mero elemento, si se me permite, de magnitud geográfica. La pandemia o ese virus que llega, que es nuevo, que se crea por lo que sea, muchas teorías de cómo ha surgido o no ha surgido ese virus, pero llega, si ese virus no se logra erradicar o ya no se ve manera de erradicarlo, como ha pasado con algunas enfermedades que sí se han logrado prácticamente, y digo prácticamente porque siempre queda ahí algún rezago, erradicar, cuando una enfermedad como la influenza, que vuelve la influenza estacional de manera permanente, entonces se considera que es una endemia. O por ejemplo, en países tropicales, una endemia son las enfermedades que provienen de los piquetes de mosquitos, ¿no? Como el dengue, por ejemplo. El dengue es una enfermedad endémica porque se repite por temporadas en lugares específicos. Es una enfermedad que ya no se quita, sino que ya se quedó instalada. Entonces, hoy lo que se está viendo es que pasamos, como les ponía yo esa declaración que me imagino que se ve muy mal el volumen, pero lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, hemos pasado a ser una endemia. Ahora hay un nuevo concepto
que es un concepto relativamente reciente de una asociación de médicos norteamericanos vinculados con la Universidad Johns Hopkins desde hace tiempo, que se llama la sindemia. Sindemia viene de la palabra sinergia y endemia o enfermedad. Endemia, demia es enfermedad, sin de sinergia. Y quiere decir que esta enfermedad, además de todo lo que hemos visto, es una enfermedad que se dispara y se junta con otras enfermedades, se combina con otras enfermedades. Cada vez vemos más que los síntomas que tienen las personas que padecen el coronavirus o el COVID-19 revelan que impactan más en personas que tienen otras enfermedades y esas otras enfermedades también las disparan porque hace una especie de match entre dos enfermedades. Eso es la sindemia. Entonces, para las personas que tienen ciertas comorbilidades o que tienen ciertas circunstancias de carácter social o económico, el coronavirus es mucho más fuerte. A veces nos preguntamos por qué en personas mayores de 80, yo conozco algunas de 90 años, que han tenido COVID-19 y están bien. ¿Y por qué jóvenes de menos de 20 años han muerto por el coronavirus? Porque en muchos casos el comportamiento de este virus es muy traicionero. Para empezar, no se siente cuando lo tienes como la influenza, que te das cuenta inmediatamente por los síntomas. Las personas que dejan de oxigenar se dan cuenta hasta que dejan de respirar y probablemente alguna fiebrecilla por ahí, pero muchos se les pasaron varios días antes de atenderse hospitalariamente por este motivo. Y en muchos casos, lo que hizo el coronavirus fue desatar otros síntomas de otras enfermedades que tenía o para las que ese cuerpo, ese organismo era bastante. Entonces, el coronavirus ha pasado por estos 4 elementos. El más delicado, insisto, es que es una sindemia, o sea que combinada con otra enfermedad la dispara. Eso es lo que quiere decir sindemia. De una epidemia pasa ahora a ser una pandemia, de una pandemia ya es endemia y de endemia está pasando a ser una sindemia. Y esta nueva sindemia, que es el COVID-19, esperemos que ahora con las vacunas logremos irlo parando, aunque todavía eso, hay muchas dudas todavía al respecto. Esta crisis sanitaria en la que estamos nos llevó, como ustedes lo saben, a la peor crisis económica que hemos tenido en los últimos 100 años, prácticamente. A esta crisis, que ya tiene nombre desde el año pasado, como saben, se le llama la crisis del gran confinamiento. Y este momento histórico se compara con la Gran Depresión de 1929-1930. Este desastre insólito provocó en el 2020 una caída de casi el 5, aquí dice más del 4, casi el 5% del PIB global, lo cual es insólito. Nunca nos lo hubiéramos imaginado ni en las peores pesadillas. Con la mayoría de los países del mundo en recesión y el desplome en México, por primera vez en la historia, llegó a 8.5% en un solo año. Esta crisis económica del año pasado, hoy, yo creo que va a ser mucho más sentida todavía en el bolsillo de las personas, por varios motivos. El año pasado estuvimos en emergencia y por motivos o lo que fuera, existían ahorros, existía flujo de caja en algunas empresas, inclusive empresas como algunas aerolíneas que lograron en Estados Unidos negociar el capítulo 11, pero como esto no levante, como no logremos algo más, los efectos que vamos a ver este año son mucho más evidentes, mucho más fuertes. Y la verdad es que así como hay una gran esperanza y en Estados Unidos llevan un promedio de vacunación sumamente alto, también hay una serie de riesgos preocupantes en este sentido. Hay que recordar que no, en cuanto nos vacunemos con la primera dosis, quiere decir que se acabó la enfermedad. La verdad es que la enfermedad continúa y continúa siendo contagiosa. Estos impactos en la economía pues han producido esta caída del Producto Interno Bruto. Hoy
La riqueza global ha caído, hoy somos como planeta más pobres y evidentemente esto ha impactado más a las clases más desfavorecidas. Eh, Estamos totalmente dependientes de que las vacunas funcionen. Un proceso normal de vacunación de una nueva vacuna dura una década, aquí se ha hecho en un año. Esto ha ayudado mucho por las sinergias que se ha hecho entre muchos laboratorios del mundo, cosa que no ocurría antes. La destrucción de fuentes de empleo en todo el mundo es la mayor que nos hubiéramos imaginado. En el caso de México, eh, vamos a tardar, yo se los digo, para que volvamos a tener fuentes formales de empleo al nivel que teníamos en diciembre del 2019, que ya habíamos tenido un primer impacto, por cierto. Para que lleguemos a eso, hoy en las condiciones actuales, si no pasa nada más, y más o menos optimistamente, vamos a estar regresando hacia el 2024, aproximadamente 2025, para tener el mismo número de empleos que teníamos, o de plazas, pero hoy, o en esa fecha, va a haber más gente. Entonces la tasa de desempleo vamos a tardar todavía como hasta 7 u 8 años en que regresamos a tener los mismos niveles de empleo formal en cuanto a población económicamente activa. Lo que les comentaba es que en México hay una recuperación en forma de K. Toda la industria que esté integrada al mercado norteamericano y a los mercados externos va a tener una cierta recuperación. Y el mercado interno, hoy en México, la previsión es que va a continuar decaído por distintos motivos. Creo que es fácil de decirlos, los voy a mencionar. Yo creo que son 3 los motivos que van a mantener deprimida la economía mexicana. Un primer motivo tiene que ver con la falta de estímulos fiscales a la industria, o sea, lo que esto ha traído es un golpe muy fuerte, o sea, cierres que para volverlos a crear cuesta tiempo. Lo segundo es una caída en la confianza de la inversión en México muy relevante y una caída en la inversión muy relevante. Y lo tercero es que no hay claridad de programas de reactivación hoy en México. Estamos simplemente esperando a ver qué ocurre con la vacunación, pero la vacunación en las condiciones actuales no se ve claridad de que en pocos meses se pueda tener una inmunidad de rebaño en México por muchos motivos, entre ellos porque no existen hoy las vacunas en el mundo que aquí llevarán a poder cumplir con los compromisos, en principio, de tener en los siguientes meses vacunados un cierto porcentaje de la población. Y desde luego, esto está teniendo muchos impactos y aquí se los quiero decir, ustedes lo están viendo en la industria automotor, en la industria automotriz, por varios motivos. Uno de ellos porque está cambiando el modo de ser de las personas, estamos teniendo menos desplazamientos. Por otro lado, porque hoy tiene que haber una reconversión de la industria automotriz muy importante hacia, ya lo estamos empezando a ver en algunas marcas de vehículos, en alguna industria, hacia lo que tiene que ser ya, y en esto viene el proyecto de Biden muy fuerte, un cambio hacia energías limpias, hacia intentar disminuir la emisión de carbón a la atmósfera. Y esto va a tener cambios fundamentales en la industria, fundamentales. Entonces, pues estos impactos que hoy estamos viendo, los seguimos sufriendo, y la pregunta sería, bueno, con estos impactos, ¿qué nos espera después, no? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que mucha gente está esperando a que pase la pandemia, a que pase todo este confinamiento y que volvamos de inmediato a la normalidad tal como la conocíamos antes. A ver, eso no va a ocurrir por distintos motivos y uno de ellos es porque hemos cambiado mucho. Ciertos sectores, que ahorita iré más o menos mencionándolos rápidamente, están teniendo cambios profundos que ya no van a volver a ser lo que antes eran. Y entre otras cosas, no volveremos a la normalidad porque todavía nos queda un periodo largo de mutaciones del virus y los riesgos de nuevas pandemias. Eso nos queda por un lado. Entonces, el modo de vida fácil, alcanzar la inmunidad de rebaño en los siguientes 36 meses, etcétera, no es suficiente como para pensar que tengamos
momento determinado ya lo mismo que teníamos en esa época. Otro, la educación en todo el mundo está y ha cambiado de manera radical y acelerada. La educación no vamos a volver a las aulas como estábamos antes de la pandemia. Cuando empecemos a regresar a las universidades, a las escuelas, a los colegios, vamos a estar en un modelo híbrido, la primera etapa. Algunos alumnos, algunos profesores no quieren regresar a la universidad, no quieren regresar a la escuela, se requiere la sana distancia y van a seguir las clases online, aunque estén los demás en el salón. Hoy muchísimas instituciones educativas tienen equipadas sus aulas con cámaras para que la misma clase se esté transmitiendo en presencia y de manera remota. Porque muchas familias también en este momento de crisis se han dado cuenta que los hijos pueden continuar la educación, aunque con sus limitaciones. No es lo mismo la educación presencial que la educación online, evidentemente, pero también es cierto que la educación online ha venido perfeccionándose con herramientas mejores para educar mejor a los que están del otro lado de la pantalla y que es más barata. Entonces hoy muchas familias empiezan ya a apostar porque sus hijos continúen formándose desde casa, lo cual es más barato, ayuda a los hijos, aunque como costo, en contrario, tiene problemas de socialización y de aprendizajes de algunas habilidades y emociones que se dan en la escuela presencial que aquí no se logran. Entonces, lo que se está buscando es un modelo en el cual se combine todo, modelos blended o híbridos, que es lo que vamos a empezar a ver más adelante. Otra, porque el home office llegó para quedarse. Hoy una crisis brutal es la del real estate, sobre todo en tema de oficinas y algunos centros comerciales también, pero sobre todo en oficinas, porque en muchas industrias se ha descubierto que el home office no solamente no ha sido malo, sino que ha elevado los niveles de productividad. Hace no mucho estaba yo hablando con directivos de Citibank en México, de un área importante corporativa del banco. Me decían que durante el home office que han llevado hasta ahora ha aumentado la productividad hasta cerca de un 20%, un 20% de aumento de productividad, y no hay que pagar rentas, y no hay que correr riesgos laborales con la gente en las instalaciones propias. Y la gente también mucha quiere volver a la oficina y mucha más ya no quiere volver a la oficina, prefiere quedarse ya en el home office. Este es un tema que de alguna manera llegó para quedarse y va a cambiar. Muchos de los inmuebles, ¿no?, de los destinos que estaban enfocados a oficinas, pues va a tender a cambiar en un futuro. Decía por ahí el director de Berkeley en la City en Londres, que ya no espera volver a ver otra vez esos grandes edificios corporativos, ¿no?, con 6,000 empleados. Ya esos ya no van a volver. Los desplazamientos. Estamos viviendo una época en que ya resolvemos cosas online. Entonces ya no se requieren tantos desplazamientos, sobre todo en materia de trabajo. Y esto va a traer también un impacto muy grande. Y una de las cosas que nos ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que en todos los países del mundo las reaperturas son erráticas. Empezamos a abrir, sube el pico de contagios, volvemos a cerrar. Caso España, caso el Reino Unido, caso México, y eso nos va a seguir ocurriendo todavía algunos meses más. Y todo esto es parte de esta nueva normalidad o de esta nueva realidad. Yo quisiera cerrar con ustedes con una reflexión para que vean la importancia y la profundidad de lo que nos está ocurriendo. La pandemia, el habernos encerrado en nuestras casas, el estar trabajando de esta manera remota, ha hecho que cambien dos concepciones nuestras, el espacio y el tiempo. El espacio, nuestra concepción del espacio ha cambiado porque hoy, de tener un mundo relativamente pequeño en el que en un vuelo podías estar en unas pocas horas del otro lado del planeta, literalmente, un mundo en el que se volvía fácil y rápido viajar, o sea, un mundo globalizado que se nos había hecho pequeño, nos recluimos en las puertas de nuestra casa, nos recluimos en 4 paredes, y entonces el mundo se volvió a ser grande.
De los macroespacios pasamos a los microespacios. Cuando eso pasó en algún momento en la historia de la humanidad, el caso de Roma que les ponía hace un rato, del gran imperio pasamos a la época medieval en la que la gente nacía, vivía y moría en un radio de no más de 10, 15 kilómetros a la redonda. Se fueron los macroespacios imperiales a los microespacios. Cuando eso sucedió, cambiamos de época histórica porque concebimos al mundo de una manera diferente. También cambió nuestra concepción del tiempo, porque de tener un día perfectamente limitado en los espacios en los que tú sabes que te levantas a tal hora, te tienes para salir a la oficina, estás en la oficina, regresas a comer a tu casa. Los chavos, los que están en la escuela, ¿no? Que se bañaban, iban a la escuela, etcétera. Hoy pasamos todo el día en el mismo lugar. El tiempo se nos pasa diferente. El tiempo es el mismo, pero el tiempo para el ser humano es perceptivo. Y cada vez que hemos modificado el tiempo en nuestra mente, hemos cambiado de época histórica. Estamos frente a un cambio muy profundo. No solamente es un bache en el camino. Esto está indicando que viene un nuevo camino para la humanidad. Y este nuevo camino nos trae nuevos desafíos. Hay una serie de misterios. Hoy pues nos estamos aproximando con algunas ideas, pero para los que tenemos que estar muy preparados. Y creo yo que es el momento especial de generar en nosotros y en nuestra industria y en nuestro propio negocio 3 cuestiones que me parecen básicas, fundamentales. La primera es, tenemos que generar capacidades de adaptabilidad. Tenemos que tener esa flexibilidad para podernos adaptar a los cambios y estar muy listos para los cambios que vienen para que no nos dejen atrás, como ha pasado con tantas industrias. Otra de las cosas que son fundamentales es hacer en nosotros como personas y en nuestras organizaciones, fomentar la resiliencia, que es esa capacidad de soportación para luego volver nuevamente a crecer. Y la tercera capacidad que hoy se vuelve fundamental para todos los seres humanos es la capacidad de reinventarnos, la capacidad de que volvamos a construir una nueva realidad y que volvamos a plantear una nueva industria ante las nuevas condiciones que tenemos. Este es el mundo que hoy tenemos, un mundo líquido, un mundo poco previsible, un mundo de incertidumbre. Pero bueno, pues aquí estamos, aquí nos tocó vivir y aquí tendremos que ir de alguna manera resolviendo y adaptándonos a los cambios.